Entonces, los puntos que vamos a tratar es, vamos a tocar un poco lo que es la epidemiología de la endocarditis infecciosa, vamos a conocer un poco de su historia, luego las preguntas que deben hacernos es a quién vamos a indicar profilaxis, tenemos claro a qué personas son las indicadas para la profilaxis o para evitar, para prevenir las endocarditis infecciosas, eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? ¿Cuándo iniciar? ¿En qué momento vamos a comenzar? Ya que decidimos qué persona va a recibir la profilaxis, ¿cuándo se lo debemos iniciar? Y, por supuesto, qué antibióticos son los recomendados, sobre todo en las guías internacionales, para iniciar estos esquemas de prevención de antibiótico-terapia para los pacientes. Entonces, vamos a comenzar con la epidemiología. Antes de comenzar, quiero mostrarles esto. Esto es una escala que nos muestra cómo es el nivel de recomendación de las sugerencias que nos pueden hacer las guías, basados también en la evidencia. Lo que vemos arriba como un semáforo verde, amarillo y rojo, lo que nos dice es verde son esas recomendaciones que sí están indicadas, que hay una evidencia, que son útiles y que son efectivas. En amarillo vemos la evidencia, las recomendaciones clase 2, que son aquellas en las cuales puede haber controversias en cuanto a la evidencia que se encuentra y que debería considerarse esa recomendación, no debería descartarse. Y la clase 3 sí es aquella que debemos descartar, aquella que no es recomendada, que hay evidencia de que no es efectivo o útil el uso de algún tratamiento, algún antibiótico, ¿sí? Luego vamos a los niveles de evidencia. Evidencia nos habla de una evidencia muy sólida, con estudios multicéntricos, aleatorizados, un metaanálisis que evaluó muchos estudios. El nivel de evidencia B ya va a un término medio, en donde no tenemos los metaanálisis, pero sí hay algunos estudios clínicos que nos pueden dar una data útil para acceder a una recomendación. Y el nivel de evidencia C, que no es menos importante, es la opinión de los expertos, ¿sí? Estos son basados tal vez en estudios muy pequeños, en estudios observacionales, en estudios de registros retrospectivos, en donde se toman decisiones en base a eso, ¿no? Pero aquí lo más fuerte en este nivel de evidencia es la opinión de los expertos. Entonces, basado en esto, vamos a ver a lo largo de la presentación en algunas diapositivas que van a encontrar un cuadro con estos colores, con el nivel de recomendación y el nivel de evidencia del lado izquierdo en cuanto a las sugerencias que nos hacen las distintas guías con respecto a la profilaxis. Ahora hablemos un poco de historia, el origen de la profilaxis antibiótica. Esto se remonta desde 1923, cuando el doctor Louis Grant sugirieron que probablemente la endocarditis infecciosa estaba causada por alguna bacteria que circulaba en la sangre después de procedimientos dentales, ¿sí? Esto fue como el primer acercamiento que hicieron los médicos, fue obviamente una hipótesis que ellos elevaron, pero que después se fue corroborando con el tiempo. Luego en 1935, estos dos doctores, Hockel y Elliot, confirmaron que el primer caso en donde pudieron aislar un paciente con una endocarditis infecciosa, aislaron un germen o un patógeno como es el Streptococcus viridans, que es frecuente de la cavidad oral. Y aquí ellos ya como que demostraron la hipótesis que habían tal vez estudiado previamente los otros dos investigadores. Y en 1941 es el primer registro de uso de antibióticos como método preventivo en un procedimiento odontológico en un paciente. Este fue el primer registro. Era algo que se hacía no por una recomendación estricta de una guía, sino que va muy a criterio médico el hecho de si se usaba o no el antibiótico. Ya para 1955, la Academia Americana de Cardiología o la Asociación Americana de Cardiología, ellos sugirieron, en base a todo lo que venían viendo con respecto a la endocarditis infecciosa y los procedimientos odontológicos, que pudiese ser, ellos lo ponen aquí como lo ven entre comillas, que pudiese ser una muy buena práctica tanto médica como odontológica el proteger a los pacientes de enfermedades como la endocarditis infecciosa usando medidas profilácticas. Este fue el primer acercamiento de la Asociación Americana de Cardiología. Luego vemos que ellos, años, no, unas 2 décadas después, hacen el primer consenso donde lo ponen de forma categórica que debe utilizarse una profilaxis antibiótica previa a ciertos procedimientos odontológicos. Para 1962, como este era un tema algo controversial, hubo algunos investigadores que decían que no había suficiente evidencia como para
exponer a un paciente a un antibiótico sin tener un número de casos importantes que de verdad reflejara que la endocarditis infecciosa tenía una relación estricta con esto, pero que en vista del riesgo-beneficio, es decir, si tú no le dabas el antibiótico y hacía una endocarditis, la enfermedad iba a ser severa, a excepción de que en la forma contraria en que ese paciente le dabas el antibiótico y no hacía endocarditis, el riesgo-beneficio era muy alto. Entonces ellos al final como que dijeron, no, esto sí hay que, a pesar de que no tenemos una evidencia tan fuerte, debemos hacer la recomendación eh, de que se dé el antibiótico como una medida profiláctica en los pacientes que vayan a esos procedimientos odontológicos específicos. Quería mostrarles acá lo que es la incidencia anual de endocarditis infecciosa. Aquí estamos evaluando 5 estudios. Ahí podemos ver que hay un estudio que tal vez sobrepasa lo que son la incidencia anual, que es el estudio de PANT, ¿sí? En donde ellos es uno de los estudios que ha demostrado una incidencia más alta en el mundo. Cuando nosotros revisamos incidencia anuales de casos de países como Dinamarca, ellos van desde un 1 a un 2%, es decir, de 2 por cada 100.000, menos, perdón, de 2 por cada 100.000 habitantes. Y cuando vemos otros países como Estados Unidos, ellos pueden llegar hasta 3 endocarditis infecciosas por cada 100.000 habitantes. Acá vemos que los otros 4 estudios que vemos acá reflejados, ellos se encuentran en una banda. Y es en esa banda más o menos que reportan la mayoría de países en cuanto a su incidencia, que van desde un 1 a un 5 por cada 100.000 habitantes. Es decir, tal vez acá pudo haber algún sesgo en la información, habría que evaluar cuáles fueron los métodos de evaluación, pero sí esta incidencia es la más alta que hemos visto reportada en un estudio clínico. El resto sí se ha mantenido, como les digo, en una banda que es la que observamos en la mayoría de los países. Y ahora hablemos un poco de los factores de riesgo. ¿Son realmente los procedimientos odontológicos un factor de riesgo? Y más adelante vamos a ver con otra pregunta. ¿Realmente son todos los procedimientos odontológicos un factor de riesgo? Eso tenemos que tenerlo claro porque ni son todos y tenemos que ver qué es realmente un factor de riesgo. Fíjense que la endocarditis infecciosa es una enfermedad, obviamente, que afecta a las válvulas cardíacas y cuando revisamos cuáles son las causas, las principales causas de mortalidad, como vemos acá en esta corte que llega hasta el 2017, vemos que la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué nos dice esto? Esto podemos extrapolarlo de muchas formas. Nos va a decir que hay una cantidad de personas en el mundo que sufren de enfermedades cardíacas, que se muere una gran cantidad de ellas por diversas causas. Sabemos que hay enfermedades que a pesar de ser controlables, tienen un desenlace fatal, pero piensa en este número. Aquí estamos hablando de 17 millones que se mueren en un año, casi 18 millones de personas que se mueren por causas o enfermedades cardiovasculares en un año. Eso debiéramos multiplicarlo por 10 y cuidado si no por más. A lo mejor me estoy quedando corto de la cantidad de personas que pueden tener algún tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Y eso es para tenerlo en consideración más adelante, porque cuando veamos los factores de riesgo en los cuales nosotros debemos tener en consideración el uso de terapia preventiva frente a la endocarditis, las enfermedades cardiovasculares son las que se llevan obviamente la batuta en este punto. Ahora vamos a ver cuáles son esas enfermedades cardiovasculares que realmente debemos darle importancia. La vamos a dividir en tres. Esta primera es sobre válvula nativa, es decir, la válvula que no ha sido intervenida de ninguna forma, las válvulas cardíacas que no han sido intervenidas de ninguna forma. Luego vamos a ver lo que llamamos válvulas protésicas, que esas sí ha habido algún grado de intervención e incluso no solo en las válvulas, sino que pudo haber alguna intervención en cuanto a la colocación de un dispositivo. Ejemplo, marcapaso, eso lo vamos a ver más adelante. Y el resto vamos a ver las comorbilidades, el tercer punto, cuáles son las comorbilidades que pudiesen estar asociadas a endocarditis infecciosa. Pero también tenemos que ver si realmente son una condición que debamos tomar en cuenta para indicar profilaxis antibiótica. Entonces, esta primera vemos lo que son las válvulas nativas. Aquí tenemos la tricuspidia, la mitral, la aórtica y la pulmonar, ¿no? Esto es un complejo circulatorio eh, en el cual la sangre no oxigenada pasa al pulmón, llega al corazón, del corazón pasa, se oxigena y vuelve a salir. Entra sangre no oxigenada y sale sangre oxigenada a través de un sistema
de intercambio gaseoso que se da. Entonces, cuando tenemos alteraciones acá, pueden haber muchos problemas en cuanto a lo que es la eyección de la sangre. Entonces, tenemos alteraciones, por ejemplo, acá de la válvula bicúspide aórtica, que por lo regular son 3 cúspides. Pueden haber anomalías congénitas en las cuales traigan 2 cúspides. El prolapso de la válvula mitral, que no es más que el abombamiento de la válvula por una laxitud o por una elasticidad aumentada, que es muy frecuente, y es muy frecuente en la población joven, ¿sí? Esto no tiene mayor repercusión clínica, a excepción de que se mantenga en el tiempo, pero por lo regular esto suele resolverse a medida que uno llega en la adultez. Luego tenemos otras cardiopatías congénitas. Cardiopatías congénitas son alteraciones en la estructura o en la formación del corazón. Hay diversas dentro de ellas. Hay alteraciones de lo que son los tabiques intraventriculares o intraauriculares, incluso en la formación de los vasos tanto aórticos como pulmonares. Esos son un complejo de enfermedades allí. Las valvulopatías reumáticas, que son directamente valvulopatías asociadas a enfermedades inmunológicas que pueden alterar la estructura valvular. Pacientes que hayan tenido episodios previos de endocarditis infecciosa, en el cual también ya estemos presentes ante un daño valvular. Pacientes con hemodiálisis crónica. ¿Por qué hemodiálisis crónica? Los pacientes que llegan a este tipo de suplementación renal, hay que hacerle procedimientos. Ellos por lo regular pasan en una hemodiálisis aguda a un catéter intravenoso por el cual entra y sale la sangre, se eliminan las sustancias tóxicas y entra la sangre. Pero cuando se hace crónica, los pacientes tienen que llevar un dispositivo o se les hace lo que se llama una fístula arteriovenosa, que allí es donde se coloca un catéter en el momento que van a diálisis. Cualquier intervención o cualquier ruptura de la barrera de piel es un riesgo para endocarditis, ¿sí? En la hemodiálisis por el uso como les menciono, de la fístula arteriovenosa, por una colocación de catéter. Lo mismo pasa con el uso de drogas intravenosas, el hecho de que la persona se esté inyectando para aplicarse drogas intravenosas y a veces vemos que las inyectadoras no tienen o guardan las mejores condiciones higiénicas. Eso es una puerta de entrada para bacterias, ¿sí? Eso puede suceder. El uso de drogas intravenosas tal vez en nuestra región no era algo tan importante anteriormente, porque las drogas intravenosas son por lo regular costosas y uno podía ver o se veía muchos de estos casos más en países europeos, en Norteamérica. Pero ahora estamos viendo un incremento del uso de estos dispositivos, de estas drogas, perdón, de uso recreativo, lo cual puede incrementar la presencia de endocarditis. La línea permanente para acceso venoso es el mismo fundamento de lo que mencioné anteriormente. Los estados de inmunosupresión, en el cual son enfermedades como artritis reumatoidea, lupus, que causan algún tipo de inmunosupresión, y por supuesto la infección por virus del VIH o el virus de inmunodeficiencia adquirida. Cuando vemos estas enfermedades, vemos acá, si recuerdan el primer cuadro, y una recomendación 2AC, lo que nos dice que es una recomendación que pudiese ser controversial, pero que hay una data que pudiese demostrar que sí se debiera indicar antibióticos en este grupo de pacientes y está apoyado por una evidencia C, es decir, estudios pequeños, observacionales, retrospectivos y aparte apoyado por un consenso de expertos o por médicos expertos. Luego vemos el siguiente grupo, que son aquellos que tienen algún dispositivo cardíaco implantado o alguna válvula protésica. Acá, esos pacientes a los cuales les están colocando un dispositivo, pensemos, ejemplo, un marcapaso, ¿sí? Se le colocó el marcapaso y posteriormente hace signos de inflamación en el sitio donde está colocado el marcapaso, en el bolsillo donde se aloja él. Eso es una complicación o puede ser un factor de riesgo, porque uno, se rompió la barrera de piel, hay un procedimiento infeccioso allí y es un catéter que va directo a corazón. Entonces eso es un factor de riesgo. Que se forme un hematoma. ¿Por qué un hematoma? Porque los hematomas, la sangre es un medio de cultivo para las bacterias y eso puede promover el crecimiento bacteriano. Y pacientes en los cuales no esté claro, no haya tenido infección, no tenga ningún hematoma, pero no está claro bien la ubicación y que el médico decida hacer una reevaluación, también es un factor de riesgo porque está haciendo otro procedimiento adicional que no estaba planificado.
Luego tenemos la anticoagulación crónica. La mayoría de los pacientes que usan dispositivos cardíacos o válvulas protésicas, que estas válvulas pueden ser metálicas o biológicas, deben utilizar anticoagulación crónica, porque estos dispositivos pueden provocar que se formen coágulos de forma espontánea. Mayor cantidad de material protésico que tenga el paciente, mientras mayor cantidad, mayor es el riesgo. Que el paciente presente una insuficiencia cardíaca, que es que el corazón no logra eyectar la cantidad suficiente de sangre y de perfundir los tejidos. Y por supuesto el uso de corticosteroides como último punto. Y esto también es la misma recomendación que anteriormente, una recomendación 2A con un nivel de evidencia C. Es decir, pudiese ser recomendado y tenemos una evidencia basada en algunos estudios pequeños, principalmente retrospectivos y apoyado por un consenso de expertos. Y por último, en este grupo tenemos la población general que tiene comorbilidades y que pudiesen estar asociadas a endocarditis. Aquí tenemos la hipertensión arterial, diabetes mellitus mal controlada, porque la diabetes cuando no está bien controlada causa un estado proinflamatorio y un estado de inmunosupresión. Perdón. Las arteriopatías coronarias, háblese de problemas de infarto del miocardio, estenosis de arterias coronarias en el cual tengan que utilizar un stent, eso es una arteriopatía coronaria. Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas tan frecuentes hoy día y más aún, si recuerdan el gráfico que puse, causas de mortalidad, las enfermedades pulmonares están en ese top 5 de enfermedades que pueden ocasionar que causan la mayor cantidad de muertes a nivel mundial. La insuficiencia renal, recordemos que hay insuficiencias renales que no necesariamente llegan a una diálisis, hay otras que sí, y enfermedades crónicas del hígado como la hepatitis o la cirrosis. Enfermedades oncológicas y obviamente la edad. La edad es una predisposición para cualquier tipo de enfermedad. Acá, si se fijan, cómo es el nivel de evidencia, que no hay una indicación específica para dar antibióticos en este grupo de pacientes. Y eso está apoyado tanto por estudios retrospectivos, observacionales o estudios pequeños, tanto apoyados como por un consenso de expertos. Entonces vemos acá, ya estamos viendo, se nos está asomando cuáles son realmente esas indicaciones en donde nosotros debemos poner, indicarle la terapia preventiva para endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son los gérmenes? Los principales gérmenes es el Staphylococcus aureus, tenemos el enterococo y el Streptococcus viridans. El Staphylococcus aureus es un germen principalmente de piel. Y por eso vimos anteriormente que cuando yo les hablaba de que rompía la bacteria, rompíamos la barrera de piel, había un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el Staphylococcus le estamos abriendo la puerta para que él pueda entrar a la circulación directamente y llegue al corazón. Luego tenemos el enterococo. El enterococo, como su nombre lo dice, viene de el aparato digestivo, ¿no? De los intestinos. Ellos a veces pueden, por diversos motivos, traspasar esa barrera y llegar a la sangre. Es un germen que usualmente tenemos, que no causa patología en el intestino, pero que pudiese llegar a la circulación y causar una, infección tipo endocarditis. Y por último tenemos el Streptococcus viridans. El Streptococcus viridans es un patógeno, una bacteria que encontramos en la cavidad oral. Entonces, cuando revisamos los tres primeros, hay uno que está relacionado a la cavidad oral y que tenemos que tener presente. Y por eso el motivo de esta charla de profilaxis antibiótica en endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa. Cuando vemos la tasa de mortalidad va de un 12 a un 20%, es un número altísimo. Fíjense que por cada 100 personas, 20 pueden morir. Aquellos pacientes que no llegan a necesitar cirugía, no todos necesitan cirugía, tienen un mayor riesgo, o incluso diría que los que necesitan cirugía pudiesen tener un mayor riesgo de mortalidad, porque no solo se asocia la endocarditis, sino se asocia el riesgo durante la cirugía. Y esto sucede en los primeros 30 días. Entonces pensemos que si dejamos que un paciente llegue a una endocarditis, la probabilidad de que suceda una causa de muerte es un porcentaje importante. Ahora, pensar si los procedimientos odontológicos son un factor de riesgo, definamos factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Si lo vemos desde este concepto, sí, sí, porque estamos viendo que hay bacterias en la boca, que hay muchas que están dentro de las tres primeras causas, como es el Streptococcus viridans, que puede causar
que son causantes de endocarditis infecciosa, entonces sí pudiéramos decir que es un factor de riesgo. Pero todos los procedimientos son factores de riesgo. Todos los procedimientos odontológicos debemos tenerle cuidado. No. Cuando vemos acá esto de las guías europeas, sacado de las guías europeas y de el Comité de Endocarditis Infecciosa de las mismas que realiza, el grupo de endocarditis infecciosa que realiza esta revisión, vemos que ellos nos dicen que debemos considerar solo los procedimientos que requieran manipulación de la región gingival, de la región periapical, porque la mayor cantidad de bacterias se encuentran en ¿sí? Entonces, cuando vemos el nivel de recomendación y evidencia, nos dice que sí, que a pesar de que puede ser controversial, debiéramos recomendarlo y que está basado en estudios retrospectivos, como les dije, en estudios observacionales y apoyado por un consenso de expertos. Ahora bien, los otros procedimientos odontológicos menores, tratamiento de caries, radiografías dentales, colocación de anestesia, ortodoncia, no tienen una recomendación. ¿Sí? Y eso también igualmente está apoyado por el consenso de expertos y los estudios retrospectivos u observacionales que se hayan visto con respecto a esto. Entonces vemos que no son todos los procedimientos odontológicos a los cuales nosotros debemos indicar terapia preventiva para endocarditis infecciosa. ¿A quién debemos indicar? Vimos una lista de pacientes con valvulopatías de válvulas nativas, con dispositivos o válvulas protésicas, y vimos población general, ¿no? Ya hicimos un acercamiento de eso. ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Endodoncistas? ¿A quién realmente debemos indicarle terapia preventiva? A los pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas, que vimos el listado como que lo vimos allá, aquellas incluidas que tengan implantación transcatéter. Transcatéter es que se hace a través de una angiografía, ¿sí? Y a veces allí se pueden colocar homoinjertos o reemplazos valvulares incluso a través de eso, de un cateterismo. Luego tenemos la segunda recomendación que ellos nos dicen que debemos tener en cuenta es aquellas personas que tienen material protésico utilizado para reparación de válvulas cardíacas, es decir, reemplazos valvulares de aorta, mitral, esos debemos tenerlos en cuenta. Los pacientes que han tenido endocarditis infecciosa anterior, que tienen una historia previa de endocarditis, debemos tenerlos presentes. Cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Qué significa que sea cianótica? Que no hubo un intercambio adecuado, que permanece circulando sangre no oxigenada y que es causa de esa cardiopatía. Ahí están las comunicaciones, como les dije, del tabique interventricular o del tabique interauricular, en el cual hay lo que uno llama un cortocircuito, porque pasa sangre desoxigenada y sangre oxigenada, y eso no permite una oxigenación adecuada. ¿Sí? Y aquellas patologías congénitas también que hayan sido reparadas en algún motivo, que hayan sido intervenidas y tengan algún tipo de material protésico u otro dispositivo. Luego, y pareciera el más obvio, el trasplante cardíaco con insuficiencia valvular debido a una estructura valvular normal. ¿Sí? Trasplante cardíaco, muchos motivos. Uno, es un órgano que probablemente esta persona tiene una enfermedad cardiovascular asociada importante que amerita un trasplante cardíaco. Y dos, recordemos que las personas que tienen trasplante, no solo de corazón, necesitan estar inmunosuprimidos para evitar el rechazo de órganos. Entonces se le suman dos riesgos adicionales a de personas que tienen trasplante cardíaco. Entonces vemos que estas son como lo que nos dice la Asociación Americana de Endodoncistas, a quienes tenemos que tener en la mira y cuáles son las personas realmente a las que les debemos iniciar terapia preventiva profiláctica cuando vamos a hacer procedimientos como los que vimos anteriormente. ¿Qué nos dicen las guías NICE? Las guías NICE son las guías de la Unión del Reino Unido. Estas guías han sido controversiales. Si recuerdan, al principio le dije que hubo una controversia en 1962 con respecto a si dar o no terapia, terapia profiláctica en la endocarditis. Las guías NICE en el 2008 evaluaron esta situación y dijeron, miren, no hay tanta evidencia. Nosotros por un tema de costo-efectividad no vamos a indicar tratamiento profiláctico para endocarditis. ¿Sí? Claro, eso queda y lo dejan ellos en una parte que queda muy a criterio del médico si desea iniciarlo o no, dependiendo de la patología cardíaca.
¿Qué pasó? Hubo un investigador, Dyer, que comenzó a hacerle un seguimiento a que, ya que en el Reino Unido no estaban usando terapia profiláctica frente a la endocarditis, y comenzó a observar que esa curva, que tal vez al principio no crecía, comenzó a incrementarse el número de casos de endocarditis infecciosa, no de una forma importante, pero sí había un incremento en el número de casos año tras año de endocarditis infecciosa. Esto llevó a la conclusión de que muy probablemente sí se necesite eh, intervención con antibiótico-terapia previo a hacer algún procedimiento. Entonces, estas guías aún permanecen con eso. Hay una parte que dice que queda a criterio médico de acuerdo a las patologías, y dentro de esas patologías que ellos mencionan, que debería quedar a criterio médico si indican o no terapia profiláctica, son estas que vemos acá, como la enfermedad cardíaca valvular adquirida con estenosis o regurgitación, es decir, una enfermedad de la válvula cardíaca en el cual la válvula está muy estrecha o sencillamente está incompetente y la sangre regurgita. Pacientes que han tenido reemplazo valvular, personas con cardiopatía congénita, vemos que esto es un común denominador con las guías de la Asociación Americana de Próstata. Aquellas cardiopatías congénitas que han tenido alguna afectación estructural, que han sido modificadas, como lo mencionan las guías de endodoncia que vimos, las guías americanas. La endocarditis infecciosa previa también un factor común, y la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica no es más que ese crecimiento del corazón a raíz del músculo. El músculo se hipertrofia porque hay miocardiopatías dilatadas, que es que el corazón se dilata, pero no a expensas del músculo, ¿no? Que eso son causas de insuficiencia cardíaca. Entonces vemos lo que nos dicen las guías NICE, controversiales, pero sin embargo ellos se cuidan y dejan a criterio médico. Y ahora lo que nos dice la Asociación Americana de Cardiología, recordemos que ellas fueron como las primeras en decir, mira, estamos observando esto desde que vemos la historia, muy probablemente sí está asociada. Nosotros ya, esto fue, como les dije, ya para los 70, 80, ellos ya hacen una indicación formal, pero dicen a quiénes vamos a utilizar profilaxis: a pacientes con válvulas cardíacas protésicas, como un denominador de las otras, material protésico utilizado para reparar las válvulas, ¿sí? Porque recordemos que la endocarditis es la infección que se da principalmente en la válvula, la historia de endocarditis previa y las cardiopatías congénitas, pero solo estos apartados son los que ellos nos ponen. Que sean cianóticas, que ya se las expliqué, las que son en donde no hay una buena intercambio de oxígeno, ¿sí? De que tengan defectos cardíacos congénitos que hayan sido reparados completamente con prótesis, eso se ve, y aquellas cardiopatías congénitas en donde hayan derivaciones, o sea, que no haya podido hacerse una reparación completa de esa cardiopatía. Entonces, estos son los apartados que ellos nos hacen solo para cardiopatías congénitas. No son todas, ¿sí? No es porque cardiopatías congénitas hay una lista larga, pero no son todas. Son principalmente, si lo podemos ver como un resumen, aquellas que han sido intervenidas de alguna manera. Y luego vemos también las personas que han recibido trasplante cardíaco por las mismas condiciones que les mencioné, o las características que les mencioné anteriormente, no solo el hecho de la enfermedad vascular que deben tener para haber recibido un trasplante de corazón, sino también por la inmunosupresión que deben estar sometidos para evitar el rechazo a órganos. Entonces, ya vimos lo que nos dicen estas guías. Ahora, ¿qué nos dice fíjense que eso es lo que les mencionaba, que excepto las condiciones enumeradas anteriormente de cardiopatías congénitas, no debe haber ninguna indicación? ¿Qué nos dice la Sociedad Colombiana de Cardiología? Estas se las pongo en parte porque estoy basado acá en Colombia, pero sigue las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología, no hace ninguna variación. Tuve la oportunidad de revisar para esta charla, no lo tengo en una diapositiva, en la presentación como tal, pero las guías chilenas y las guías argentinas hacen exactamente la misma recomendación de la Asociación Americana de Cardiología. No hay ninguna variación importante con respecto a esa recomendación. Entonces, después de todo lo que vimos, debemos pensar, ¿debemos indicarlo a todas las personas? No, fíjense que son básicamente las que nos recomiendan las guías, y lo que nos dicen las guías son recomendación 2A, es decir, que debería evaluarse la recomendación. Y fíjense acá, hay una diferencia entre la Sociedad Europea de Cardiología
y la Asociación Americana de Cardiología en cuanto al nivel de evidencia. La Sociedad Europea dice que si hay evidencia no tan robusta y se afinca más en un consenso de expertos, y la Asociación Americana sí nos dice que hay algunos estudios que respaldan este punto. ¿Cuándo iniciar y con qué antibióticos debemos utilizar para la endocarditis bacteriana? ¿Cuándo? ¿Cuándo no significa? Recordemos que profilaxis o prevención es eso, no estamos tratando ninguna infección, es una dosis puntual, ¿sí? Es una única dosis por lo regular, no es que voy a iniciar el esquema de tratamiento 24 horas antes del procedimiento y dejarlo 24 horas después, no, es una única dosis y el tiempo que se ha determinado en las diversas guías que les he presentado, las guías de práctica clínica, es de 30 a 60 minutos previos a el procedimiento odontológico. Entonces vemos que no es 24 horas, ni son 2 días antes, ni 3 días, ni 4 días posterior, es 30 a 60 minutos antes. ¿Y eso es por qué? Porque es una terapia preventiva, no es una terapia de tratamiento. ¿Sí? Y esto lo tenemos que tener presente porque tenemos que hacer un uso adecuado de antibióticos, porque si no los utilizamos racionalmente podemos desencadenar problemas de resistencia a los antimicrobianos o los antibióticos a corto o mediano plazo y no queremos hacer eso. Ahora, ¿con qué? Vamos a evaluar dos guías principales, las guías europeas y las guías americanas. Algo en común, debemos clasificarlos en aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina y los que no lo son. Y adicionalmente, aquellos que pueden tomar por vía oral o los que tengan que tomarlos a través de usarlos a través de vía endovenosa. Entonces, la recomendación que nos hace la guía europea, la Sociedad Europea de Cardiología, nos dice que debería ser una aminopenicilina, amoxicilina o ampicilina. Si es en adultos, son 2 gramos vía oral o una dosis de 2 gramos intravenosa. Y en niños, 50 miligramos vía oral o una dosis intravenosa. Acá es importante hacer una acotación. No en todos los países existe la presentación de amoxicilina vía endovenosa o de ampicilina vía endovenosa. ¿Sí? Esto es son condiciones particulares de los países. Cuando revisamos amoxicilina o ampicilina, vamos a ver que las otras guías, tal vez la guía americana recomienda principalmente amoxicilina, porque amoxicilina tiene menos problemas en cuanto a absorción. La ampicilina presenta un poco más de problemas en temas de que si el paciente consumió algún alimento, consume con la ampicilina, van a competir en cuanto a la absorción. Tal vez los niveles de ampicilina no sean los más óptimos en el momento que uno desee, ¿no? Entonces la amoxicilina sí logra tal vez ese punto y esa absorción. Cuando no sucede esto y la ampicilina y la amoxicilina se toman en términos, en, en situaciones adecuadas, las concentraciones llegan muy rápido y muy altas, lo que permite que ese tiempo que vimos de 30 a 60 minutos tengamos concentraciones altas en sangre y permanezca por un tiempo prolongado, evitando las bacterias. Luego tenemos ese grupo de pacientes alérgicos a la penicilina, que tenemos varias opciones. Acá nos recomiendan la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico, una licosamida, que tiene actividad contra los gérmenes que vimos, ¿sí? Staphylococcus, Enterococcus y Streptococcus viridiana. La dosificación es de 600 miligramos vía oral intravenosa y de 20 miligramos por kilo de peso vía oral o intravenosa en niños, ¿no? Y en niños debemos hacer la acotación que es aproximadamente a los 12 años, peso promedio es de 40 kilos. ¿Qué otras alternativas si no podemos utilizar clindamicina? Están las cefalosporinas, que tienen un riesgo menor, a pesar de ser beta-lactámicos o familia de las penicilinas, tienen un riesgo mucho menor de hacer reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas. Y allí tenemos la cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación, que sean 2 gramos intravenosos para adultos o 50 miligramos por kilo de peso intravenoso para niños. Vemos que es más o menos las mismas dosificaciones y eso sirve en hemotecnia para la amoxicilina o ampicilina. Y luego tenemos la cefazolina, que es de primera, o ceftrexone, que es de tercera generación, 1 gramo intravenoso para adultos y 50 miligramos por kilo de peso intravenoso para niños. Entonces tenemos varias alternativas, ¿no? Lo que nos da la Sociedad Europea de Cardiología. Cuando vemos la Asociación Americana de Cardiología también hace la misma diferenciación, lo que les mencioné, si es alérgico o no y si puede recibir vía oral o no. En la vía oral, como les mencioné, amoxicilina es la recomendación por las bondades que comenté anteriormente.
En adultos, la misma dosificación, no hay ninguna variación en cuanto a que 2 gramos y niños 50 miligramos por kilo de peso. Y para aquellos pacientes o aquellas personas que no pueden recibir la vía oral, piensa que está la ampicilina, porque en Estados Unidos existe ampicilina vía endovenosa. Ponen la cefazolina y el ceftriaxone, que son cefalosporinas, también como aquellos medicamentos que no se pueden dar o que cuando el paciente no puede recibir la vía oral, a las mismas dosificaciones que nos mencionaba la guía europea. Aquellos que son alérgicos a la penicilina, la guía americana solo nos agrega un antibiótico adicional, que son el grupo de los macrólidos, acitromicina y claritromicina. ¿Sí? Fíjense que las guías europeas no nos lo mencionaban, pero las guías americanas, aparte de la cefalexina, que es la de primera generación, la cefalosporina de primera generación, y la clindamicina, nos agrega los macrólidos. Acá sí las concentraciones, que como no las habíamos visto, en adultos son 500 miligramos, ya sea de acitro o de claritro, y de eritromicina, y en niños es de miligramos por kilo de peso. Y en aquellos que son alérgicos a la penicilina, igual tenemos las cefalosporinas de alérgicos a la penicilina y que no sea por vía oral, tenemos la cefazolina y la ceftriaxone y la clindamicina a las dosis que habíamos visto anteriormente. Entonces vemos que el factor común, vía oral, alergias, tal vez clindamicina, y tenemos las cefalosporinas de primera y tercera generación que se pueden utilizar vía endovenosa en algunos casos. Entonces, finalizando, ¿qué aprendimos? Aprendimos de la epidemiología de la endocarditis infecciosa, que existen factores de riesgo que son condicionantes y hay algunas enfermedades que pudieran tener algún riesgo, pero que no es necesario darle profilaxis, que tienen una elevada mortalidad, estamos hablando de un 12 a un 20%, y que los procedimientos odontológicos son factores de riesgo. ¿A quién debemos indicar profilaxis? No es una indicación para todos, ¿sí? Vimos que hay un listado específico de enfermedades o de patologías en los cuales sí tiene una indicación formal, una recomendación fuerte de utilizar prevención para endocarditis infecciosa, pero sin embargo también vimos las guías NICE, las guías del Reino Unido, que son algo controversiales y lo dejan mucho al criterio médico, ¿no? Dejan como la responsabilidad más en el médico, más que ellos asumirlas como una guía. Y cuando iniciar antibióticos, importantísimo, recordemos que es una única dosis, 30 a 60 minutos antes del procedimiento, y que la amoxicilina es la indicación principal de las guías, por facilidad de uso, por concentraciones, por conveniencia con el paciente, del hecho de que si comió no va a disminuir la absorción. Por ese tema es la más recomendada en la mayoría de las guías internacionales, en las principales guías internacionales. Entonces, ya con esto termino. Quisiera dar paso a las preguntas que por favor les pido que nos las envíen por el chat y dejarles también la invitación para el próximo webinar, que va a ser sobre intercambiabilidad de medicamentos, un tema muy, muy interesante, porque aquí vamos a saber la diferenciación o tener un poco más de conocimiento en cuanto a los medicamentos originales y los genéricos, y esto se llevará el 10 de septiembre. Pamela me va a ayudar con las preguntas que haya del público. Sí. Bueno, ahí tuvimos algunos inconvenientes con odontólogos que lamentablemente les costó un poquito entrar a la sesión, pero quisiera la parte que lograron ver y los que estuvieron del inicio, si tienen algunas preguntas con respecto a la presentación. A ver, dame un segundo, que voy a ver. Dame un segundo, Víctor, porque hay uno de los doctor Chapuzó que quiere. Doctor Eduardo. Eduardo. ¿Escucha? Sí, ahora te escuchamos. Perfecto. Bueno, primero disculparme en todo caso porque
conectarme, no mucho en un bosquecito, entonces señal malita, muy mala. Y me costó mucho, la verdad, introducirme con el sistema este, el Webex. Para mí no es muy amigable, entonces, pero estuve hace mucho rato tratando de hacerlo, así que, pero me disculpo en todo caso por no poder conectarme a la hora que se debía. Ya No se preocupe. Ok. tengo una a la amoxicilina, que es el clásico antibiótico para profilaxis, la clindamicina vía oral. Yo había escuchado, o por lo menos en aquellos tiempos que yo estudié, que la clindamicina generaba colitis pseudomembranosa. Entonces era un problema cuando se daba sobre todo profilaxis en dosis tan altas. ¿Habría alguna forma en la cual no generara este efecto adverso, por así decirlo? O sencillamente en aquellos pacientes muy susceptibles se cambia a otra medicina. ¿Cuál sería ahí su opinión, doctor Sarabia? No, muy buena pregunta. Tocó un tema que me gusta mucho, que es la colitis pseudomembranosa. Esa es una de las razones por las cuales insistí también, eh, no solo por el hecho del tiempo en que vamos a administrar el medicamento de la profilaxis, sino por el daño colateral. Recuerde que hablé en una parte en que podíamos causar resistencia. También cuando usamos antibióticos de forma prolongada, no es clindamicina es uno de los principales, podemos causar lo que es la colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad severa del intestino que puede causar necrosis y muerte de tejido intestinal que puede llevar al paciente incluso a cirugía por un retiro del colon, ¿sí? Esto sí sucede, es una realidad y actualmente es un problema para, para los infectólogos en general cuando se presenta esto, pero esto se presenta cuando se usa de forma extendida o por mucho tiempo el antibiótico. Recordemos que eh, cuando uno hace una indicación de antibiótico, uno tiene un periodo más o menos de uso, ¿no? Que va desde unos 7, unos 14 días dependiendo, en el cual uno hace esa indicación. Cuando uno lo da de forma prolongada a altas dosis es cuando mayor riesgo hay. En el caso de la profilaxis es cuando menor riesgo hay de presentar esto, porque estamos dando una única dosis, si puede ser una dosis alta, que es 600 miligramos, aunque esa dosis, la, la que más se usa es la de 300 miligramos, pero como es una única dosis, el riesgo se minimiza mucho. Y un punto adicional para tenerlo en cuenta, no solo la clindamicina causa colitis pseudomembranosa, sino que también todo lo que son los betalactámicos, las penicilinas, lo que le mencionas ahí, casi todos los medicamentos que son de indicación como profilaxis para endocarditis infecciosa, si se usan por mucho tiempo pueden causar endocarditis, pueden causar, perdón, colitis pseudomembranosa. Razón, sí, los macrólidos son los que no están relacionados directamente con esta enfermedad y pueden ser una alternativa. Como les mostré allí, la única guía que los recomiendo son la Academia Americana de Cardiología, a diferencia de la europea. Pero gracias, doctor. Muy buena pregunta. Y como le dije, tocó un punto que me gusta mucho. Muchas Gracias. gracias. Muy El, bien. el doctor Gonzalo Alviar tiene una pregunta. Bueno, dice, gracias por la presentación. Cuando el paciente presenta enfermedad renal crónica, ¿se debe considerar ajuste de la dosis de profilaxis antibiótica para endocarditis por función renal alterada? Ok, esa también es una muy buena pregunta. Porque por lo regular cuando tenemos insuficiencia renal, muchos de los medicamentos deben ajustarse, ¿no? Y más sobre todo cuando tenemos pacientes incluso en diálisis, porque la diálisis uno puede hacer que el medicamento salga más rápido de lo que uno quiere, y cuando el paciente no está en diálisis, hay algunos casos, cuando uno da un medicamento puede ser que circule más el tiempo de lo que uno esperara también. En el caso de profilaxis, la ventaja es que como es una sola dosis, no hay ningún problema con que el paciente esté en diálisis o el paciente tenga una insuficiencia renal que no amerite diálisis. ¿Por qué?
porque con los beta-lactámicos, por lo regular, lo que ajusta no es la concentración, no son los miligramos. Lo que uno ajusta es el periodo en el cual se da. Sí, el número de tomas. Por ejemplo, si la amoxicilina la estamos dando cada 8, en un paciente con insuficiencia renal, a lo mejor le damos la misma dosis, pero 2 veces al día o incluso una sola vez al día. Eso cuando lo estamos tratando. Eso va a depender también, uno hace las mediciones de cómo está la función renal y dependiendo de eso hace ese cálculo. Pero en profilaxis, como es una única dosis, no presentamos ese inconveniente en particular. Pero es una muy, muy buena pregunta porque a veces nos puede quedar esa duda de que, uy, tenemos que bajar la dosis o no. No hace falta por ser una única dosis. Perfecto. Tenemos una pregunta de la doctora Carelia Berger. Doctora Berger, ¿puede hablar? ¿Aló? No la escuchamos. Bueno, acá hay otra pregunta del doctor, el doctora Roxana Amarillo, dice, buenas noches, presentación en el caso. Dice, en el caso del paciente con infarto agudo al miocardio, ¿no está indicada la profilaxis? Otra muy buena pregunta, porque cuando uno habla de cardiopatías, yo creo que la más frecuente es el infarto del miocardio. No está indicado, a menos que, ¿cuál pudiese ser la única indicación? Que hay infartos que pueden ser tan severos que pueden causar daño de la válvula, ¿sí? Dependiendo del área donde ocurre el infarto. Por lo regular, este es un caso, estoy diciendo, un caso muy extraño, que haya un infarto con daño valvular. Del resto, no, como vimos, no es una indicación en en un paciente que tenga un infarto del miocardio, darle profilaxis. Ni siquiera aquellos que pueden tener stent, ¿sí? Que hicieron el infarto, fueron a hemodinamia, le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent. Ese paciente tampoco tiene indicación de profilaxis. Muchos de los stent, de las mallitas que colocan para dilatar el vaso, actualmente, y la mayoría de los que se están colocando están medicadas. Esa medicación es que traen incluso antibióticos y traen antiagregantes de plaquetas. Entonces, por allí, desde ese punto, podemos estar tranquilos. No hace falta darle profilaxis a los pacientes que han tenido historia o han presentado un infarto del miocardio. Perfecto. Doctora Berger, ¿puede hablar ahora? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Sí, perfecto, se doctor. escucha. Ya. Buenas noches, doctor. Primero también pido disculpas por haber llegado un poquito atrasada porque me costó un poco conectarme. Sufrí un No se poco preocupe. conectándome porque me interesaba mucho escucharlo. Quería tratar lo siguiente. Lo que pasa es que hay muchos pacientes que son más susceptibles que otros en relación, por ejemplo, a la sensibilidad de tanto antibiótico. Por ejemplo, 2 gramos, son 4 pastillas de 500 miligramos de amoxicilina de una sola vez. Y hay pacientes que no toleran, y me ha pasado que los pacientes han tomado, por ejemplo, el antibiótico, la profilaxis antibiótica, pero le ha caído tan mal que no ha llegado a consulta. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? ¿Con algún protector de la mucosa gástrica? ¿O podemos repartir las dosis? ¿Cómo lo podemos manejar en esos casos que de verdad el paciente se ha tomado la dosis, pero ha sido como una especie de bomba en el estómago y el paciente tiene el antibiótico en sangre, pero hemos perdido la dosis porque no puede llegar a la consulta, porque se siente muy mal? Entonces, Sí, quería saber cómo manejar eso en el sentido a lo mejor de distribuir las dosis espacialmente o a lo mejor ocupar un recubridor de la mucosa gástrica, no sé qué, de este inhibidor de las bombas de protones como de nueva generación. Esa era mi pregunta. es una buena pregunta. Eso es lo que vemos el día a día. No todo el mundo, y recordemos que hay la idiosincrasia de cada persona nos hace distintos, ¿no? Hay pacientes que toleran o no el uso de algunos antibióticos. Es evidente que el principal eh, efecto o evento adverso que se presenta con cualquier medicamento son los gastrointestinales. Como usted bien lo dice, cuando las dosis son altas, sí, hay un ruido de fondo. No sé si será algún micrófono abierto, Pame. A ver, voy a ver. Listo, listo.
Entonces, como le decía, si como damos dosis altas, hay pacientes que no lo toleran. Con las penicilinas pasa a veces mucho más frecuente con los macrólidos y con la clindamicina. ¿Cómo podemos nosotros manejar este evento adverso? Como usted bien lo dice, doctora, espaciar la dosis no podemos espaciar la dosis porque allí no estaríamos logrando la concentración, el pico alto de antibióticos que nosotros quisiéramos justo en el momento que usted va a hacer la intervención. Lo que debemos hacer es tal vez premedicarlo, ¿sí? Perfecto la observación que usted hizo con el inhibidor de la bomba de protones, se le da 24 horas antes. ¿Qué sucede? No debemos darlo muy cercano a la dosis del antibiótico. Y no es un problema, porque estos protectores o estos protectores de la mucosa gástrica, inhibidores de protones, por lo regular tienen una vida media hasta de 24 horas. Entonces, con que lo demos unas 6 horas antes del procedimiento o que se lo indiquemos, si usted va a hacer el procedimiento al mediodía o en la tarde, que se lo tome en la mañana, va a ser suficiente. Eso va a minorar los eventos adversos que pudiese causar el antibiótico. Esa sería la recomendación principal, premedicarlo con eso y eso debería ser suficiente como para que el paciente no presente el evento adverso. Pero como le digo, a veces eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia de las personas. Hay personas que sienten que se están comiendo un caramelo y no les hace ningún evento adverso, como hay otras personas que les cae terrible el uso de dosis pequeñas de cualquier antibiótico. Pero sí, la premedicación con inhibidores de proteasa es perfecto. Doctor, disculpe, y otra consulta. ¿Cuál es la diferencia, ya que estamos abusando de su generosidad, Tranquila, cuál tranquila. es la diferencia entre la antigua generación de inhibidores de la bomba de protones y esta nueva generación de inhibidores de la bomba de protones? ¿Y por qué tiempo lo puede usar un paciente? Son más selectivos, ¿sí? Los de segunda, porque ellos tienen cierto efecto sobre otras sustancias que son las prostaglandinas, que son proinflamatorias. Hay algunos que tienen algunas selectividad específicas sobre eso. ¿Por qué? Porque hay unos receptores de prostaglandinas que pueden afectar otros órganos y otros sistemas, que eso lo hacían los inhibidores de protones de primera generación. Estos son un poco más selectivos, son más seguros y tienen una vida media más larga, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos usarlo? Eso depende. Depende de lo que tenga el paciente. Si es una enfermedad gastrointestinal leve, con 7 a 14 días es suficiente, pero hay personas que tienen enfermedades severas de la vía digestiva y necesitan estar tomando de forma recurrente protectores gástricos. Como le puedo decir un ejemplo, una úlcera gástrica que haya tenido sangrante, una hemorragia digestiva por esa úlcera, esos pacientes necesitan disminuir esa secreción hacia el estómago por mucho más tiempo, entonces eso va a depender mucho, como le digo, de la situación. Los gastroenterólogos pueden mandarla un mes, 2 meses continuos, pero no es recomendable que lo usen por mucho tiempo, ¿sí? Por más de 2 meses no es recomendable. Y esos son para casos severos. Para casos leves, con 7 a 14 días es suficiente. De una gastritis, ¿no? De una dispepsia común y silvestre. Muchas gracias, doctor. No, de nada, la orden. Perfecto. No sé si alguien tiene más preguntas. El doctor Chapuzó tiene otra pregunta. Pues veo su mano levantada. Sí, ¿Sí? ¿se escucha o no? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha, doctor. sí. Ah, ya. Doctor Sarabia, usted habló sobre el tema de la excreción del medicamento en pacientes, por ejemplo, ahí que tengan diálisis ahí. ¿Sí? Ay, Sí, sí. perdón. Pensé que me había cortado. No, no. Con pacientes que tengan problemas metabólicos al hígado, que hayan sido trasplantados, a la hora de metabolizar, ¿qué consideración tenemos que tener cuando realizamos la profilaxis con esos pacientes cuya función hepática está alterada? También el problema serían en ese caso las tomas y no pasaría nada, al igual que con aquellos pacientes con problemas renales, que no pasaría nada si le damos una sola dosis de profilaxis. Sí, no, realmente no pasaría nada con una sola dosis de profilaxis. La cosa o el cuadro cambia cuando lo damos por mucho más tiempo. Indudablemente que los pacientes que tienen alteraciones hepáticas, recordemos que las penicilinas tienen una parte de metabolismo hepática y otra metabolismo renal,
pudiese verse afectado. Pero como les digo, en esos casos en los cuales damos un tratamiento, no damos una profilaxis que es una única dosis, no tendría ninguna contraindicación. Y esa es la ventaja de la profilaxis, que como una única dosis no tiene contraindicaciones reales, a excepción de la alergia al medicamento, al antibiótico. Ok, muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Perfecto. No sé si a ti, Víctor, te llegó directamente alguna pregunta. Eso estaba revisando, voy a revisar si me llegó. ¿Alguna pregunta directo? No me llega. ¿No? No, por No ahora no. sé si alguien más tiene alguna pregunta. La doctora Berger parece nuevamente. Sí, ¿se escucha? Sí. Ya. Estoy aprovechando, estoy abusando de la presencia del No doctor. se preocupe. Para eso En estamos. relación a lo que estábamos hablando, tengo una paciente con una esofagitis de Barré Mm, y es muy difícil tratar a la paciente porque es una paciente en general sana, pero esa patología que después a lo mejor usted puede explicar para el resto de los colegas de qué se trata, aparte de los, digamos, de las consecuencias desde el punto de vista odontológico que tiene, también nos limita mucho con el uso de ciertos medicamentos y esa es una paciente que me recuerda que ella toma a permanencia inhibidor de la bomba de protones. Parece que a lo mejor su gastroenterólogo, por tal de sacársela, yo no sé, de encima, la tiene a permanencia con inhibidor de bombas de protones y que incluso yo pensaba que con los de primera generación uno podía tener al paciente como máximo un par de semanas con el omeprazol, pero ahora con las nuevas moléculas usted dice que pudiese el gastroenterólogo prolongar un poco más el tratamiento. Entonces, sí. ¿cómo manejar desde el punto de vista incluso de los antibióticos, pero también de otros medicamentos, una paciente con esas características? Muchas gracias, doctor, por de antemano. No, a la orden. Definitivamente estamos viendo que lo que hay, no todo es una guía, sino que todos son, un caso es distinto al otro. Como bien lo mencioné, una esofagitis de Barrett es una de las enfermedades, es una enfermedad del tubo digestivo en el cual consta de que los ácidos gástricos del estómago pasan al esófago y eso causa alteraciones, causa una quemadura química constante del esófago. Eso es por un causa alteraciones de todo lo que es el enciende, cuando se perturba o se hace muy prolongado, pueden desarrollar incluso enfermedad, pueden desarrollar cáncer de esófago. ¿Sí? Por eso es que los médicos, los gastroenterólogos tratan esto de una forma un poco más agresiva. No está mal lo que está haciendo el gastroenterólogo de darle un inhibidor de la bomba, porque ellos lo que quiere, él ahí lo que quiere es disminuir, seguramente lo va a tener combinado con otra cosa, con un medicamento cubra mucosa gástrica, porque ellos lo que quieren es disminuir esa acidez gástrica para que no cause tanta quemadura. Y no sé si esa paciente, en el caso que usted presenta, haya ido a otros tipos de terapia, porque a veces hacen a través de endoscopia algunos procedimientos especiales allí para tratar de disminuir el esófago de Barrett. Obviamente estos pacientes tienen, como es el esófago, ellos van a tener problemas para deglutir, para tomar medicamentos. Tal vez ella sea candidata a ese grupo de que no puede tomar medicamentos vía oral y que se le pudiese dar por vía endovenosa, ¿sí? Como es una única dosis, tal vez llevarla a un centro de salud donde le puedan colocar el medicamento vía endovenosa, porque entiendo que en un consultorio odontológico es muy difícil que se le pueda aplicar un medicamento a través de vía endovenosa. Hay otros medicamentos que les mencioné allí que se pudiesen utilizar vía intramuscular. Uno de ellos es el ceftriaxona. Se puede utilizar 1 gramo vía intramuscular y eso da también una protección adecuada como profilaxis para este tipo de pacientes. ¿Sí? Pero entiendo la dificultad. Es que este paciente, la vía oral debe ser muy difícil y el hecho de que lo tome, si lo logra deglutir de una buena manera, le va a causar muchas molestias gastrointestinales seguramente. Perfecto. Sí. Bueno, yo por acá por el chat no tengo más preguntas. No sé si tú, Víctor, tienes alguna pregunta más por ahí.
reviso. No, Pamela, no ¿No? tengo más por acá. No. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias, Víctor, por la exposición. No, muchas Para gracias a ti. sí, para las personas que no alcanzaron a sumarse al inicio, después de alrededor de una semana vamos a colgar esta exposición en el portal de expertos, que ahí les vamos a estar comunicando para que la puedan ver completa. Y los dejamos cordialmente invitados a nuestro tercer y último módulo relacionados con antibióticos, que como decíamos, se llama intercambiabilidad de medicamentos. Va a ser súper interesante, es como un área muy, muy interesante de la farmacología, y que será el 10 de septiembre. También va a darse en dos horarios, en el caso de Chile a las 4 y posteriormente a las 8 de Chile, pero ya les estaremos compartiendo la invitación para que se puedan sumar a este último módulo de este proyecto que tenemos en colaboración con GSK Pharma. Así que muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos por haber participado. Vale, muchas gracias. Feliz noche, que descansen. Igual.